Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar esta predicación. Quisiera que abriéramos nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 11. Dice la palabra: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oremos. Nuevamente, oh Dios, estamos aquí para predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que me uses en la predicación de esta palabra y que tu pueblo, Señor, sea edificado por tu palabra. Abre los corazones de cada uno de nosotros y que tu palabra penetre, oh Dios bendito, y así, Señor, cada uno de nosotros la pongamos por obra para gloria y honra tuya. Sé con nosotros, Señor, te lo pedimos. Glorifícate en tu iglesia, glorifícate, Señor, en tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén. El tema que traemos: Jesús resucitó, ascendió y ha de venir. Jesús resucitó, ascendió y ha de venir. Recordemos que Jesús resucitó entre los muertos. Ya hemos predicado estos días de Semana Santa sobre la pasión de Cristo, el domingo, por supuesto, de resurrección, sobre la resurrección. El domingo pasado también hablamos al respecto de la resurrección, de las manifestaciones de Jesús a sus discípulos, el mismo domingo de la resurrección. Pero aquí en este pasaje que leímos del libro de los Hechos, habla de que Jesús no solamente se aparece un día a los discípulos, sino que estuvo durante 40 días en comunión con los discípulos, presentándoseles a ellos, enseñándoles muchas cosas, e incluso enseñándoles sobre acerca del reino de Dios. Y vemos aquí en el pasaje que posteriormente Jesús, después de haberles dado indicaciones y de decirles sobre el Espíritu Santo que iba a venir, asciende al cielo y los discípulos se le quedan viendo y se le aparecen dos ángeles
a los discípulos y le dicen que ese mismo Jesús que están viendo que ha ascendido al cielo, ese mismo Jesús regresará. Ese es el panorama aquí de este pasaje, la reseña del pasaje. Pues bien, Jesús se manifiesta a sus discípulos durante 40 días según el texto y habla sobre el reino de Dios. Y ya hemos dicho también en muchas ocasiones sobre en qué consiste el reino de Dios, el reino donde Jesús, en este caso Jesús como rey, como Dios mismo, presentado delante de nosotros, instaura prácticamente en su venida, instaura el reino de los cielos, instaura y vivimos con Él por la eternidad, Él como rey y nosotros como parte de su reino. Pero un reino donde no va a reinar, donde no va a estar el pecado, donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber lloro, donde no va a haber muerte, sino que va a ser un reino perfecto, un reino santo, un reino de paz, un reino donde el shalom de Dios, donde el hombre va a estar en comunión con Dios, en estrecha relación con Dios, va a haber un vínculo perfecto con Dios, un vínculo perfecto con la naturaleza, un vínculo perfecto con la humanidad, en este caso con nuestro prójimo, y un vínculo perfecto con nosotros mismos, es decir, con uno mismo. Entonces, en eso consiste el reino de Dios, el shalom de Dios, donde Jesucristo es el Rey perfecto, donde Jesucristo es el que reina por los siglos de los siglos, y nosotros gozamos de ese reino juntamente con Cristo. Y Jesús les habla a los discípulos de ese reino que se manifestará prácticamente, que Él ha traído, por supuesto, y que Él muere en la cruz del Calvario, es coronado Rey y declarado Dios por la resurrección, Hijo de Dios por la resurrección, y por supuesto que promete también que va a venir a instaurar ese reino. Y aquí en este pasaje también se habla prácticamente de que Él ha de venir. Pero bien, ese reino enseñado por Jesús, ese que también desde el principio de su ministerio, Él empezó a proclamar diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos prácticamente se acerca en la persona de Jesús. Eso tenemos que entenderlo, que en la persona de Jesús está presente el reino de los cielos, pero ese Jesús que estuvo en su ministerio predicando acerca del reino, ese Jesús muere en la cruz del Calvario, resucita, asciende y vendrá a instaurar el reino perfecto del cual Él ha proclamado, y que de alguna manera está impreso prácticamente en los libros de la Biblia. Pero también otra de las cosas que Jesús hace es que manifiesta a sus discípulos la promesa del Espíritu Santo. Y dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Promesa del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo llega prácticamente y cambia totalmente a la persona. La persona, el creyente ahora tiene un caminar con Dios, un caminar en Dios prácticamente por la acción del Espíritu Santo en su vida. Y le da la certeza al ser humano, en este caso, le da la certeza al creyente de que pase lo que pase, Él nunca nos va a abandonar. Está con nosotros ahí. Esa certeza la tiene. Y que pase lo que pase, Él está en las manos de Dios. Y que pase lo que pase, Dios lo tiene seguro. Y esa es la convicción que da el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y que también
La acción del Espíritu Santo es la santificación del creyente. Y es decir, el creyente ahora puede luchar contra el pecado y se da cuenta que a pesar que es un pecador, la acción del Espíritu Santo lo hace sentir como aquel sí pecador, pero redimido por Dios, por la acción misma de Jesucristo en la cruz del Calvario y por la acción misma del Espíritu Santo hoy en su vida. Entonces Jesús hace la promesa del Espíritu Santo para el creyente y les dice que no se vayan. Y sabemos también de que los discípulos, por supuesto, por el libro de los Hechos, que los discípulos no se van de Jerusalén. El capítulo 2 del libro de los Hechos habla de la llegada del Espíritu Santo y que estaban 120 en número, que aquí el libro de los Hechos habla de que estaban los 12 ahí, pero realmente si nos fijamos bien en la ascensión de Jesús, en el libro de Lucas, que prácticamente el libro de los Hechos es un seguimiento del Evangelio de Lucas, nos daremos cuenta que son más de 12, no son solamente los 12 apóstoles. Y también nos daremos cuenta aquí, cuando los discípulos, los seguidores de Jesús, estaban orando en el día de Pentecostés, eran 120 el número. Eran todos los discípulos del Señor, 120 el número. Y esos, se cree que esos eran prácticamente los que estaban ahí con Jesús cuando Jesús iba a ascender al cielo. 120 el número. Por lo tanto, no es la promesa solamente para los apóstoles, sino es la promesa para todo creyente, representado prácticamente en la comunidad de los creyentes, reunida ahí prácticamente en Pentecostés, que esa comunidad es representada ahí, pero se refiere prácticamente a toda la comunidad de creyentes alrededor del mundo hoy en la actualidad. Es decir, todo aquel que ha creído, ha recibido el Espíritu Santo. E incluso todo aquel creyente ha creído por la acción del Espíritu Santo en su vida y no por la acción de uno mismo para poder creer. Es más bien el Espíritu Santo viniendo a nosotros, convenciéndonos primeramente de pecado, nos hace que nos arrepintamos, es decir, que demos la vuelta hacia Dios y le busquemos para que así nosotros seamos salvos por la acción de Dios en nuestra vida. Es allí entonces que todo creyente tiene el Espíritu Santo. Sin fe no podemos tener el Espíritu Santo, pero por la acción del Espíritu Santo es que creemos. Entonces toda la acción es de Él prácticamente. Y esa promesa del Espíritu Santo en la vida del creyente es dada por Jesús a los discípulos, es dada por Jesús a nosotros. Por lo tanto, en la acción del Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo, es también que Jesús se hace presente en la comunidad del creyente. Y es ahí que Jesús nos acompaña todos los días hasta el fin del mundo, como también lo dice el Evangelio de Mateo, precisamente en el pasaje de la Ascensión. Jesús, estando presente en la presencia misma del Espíritu Santo, cuando dice, no os dejo solos, les dejo un consolador, y posteriormente en la Ascensión dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, los discípulos, la promesa del Espíritu Santo es patente aquí en este pasaje. Pero también algo curioso. Los discípulos, previo a la llegada del Espíritu Santo, a pesar de que Jesús les enseñaba sobre el reino por 40 días, ya Jesús como resucitado, los discípulos todavía con la mentalidad aquella de esa mentalidad de querer una teocracia para Israel, es decir, el reino de Israel, porque todavía preguntan y le dicen, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor,
¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le preguntan los discípulos a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Oye, espérate, si te estoy enseñando, ya te enseñé de que el reino es de Dios. El reino de Dios va a ser perfecto. Olvídate del reino de Israel. El reino de Israel donde David se va a sentar en el trono y que va a dominar el imperio romano y va a gobernar sobre todas las naciones. Olvídate de eso, sino que el reino de Dios es totalmente diferente a ese dominio político, económico, social terrenal, vaya, concebido realmente, donde se pueden dar lugares de privilegio como ustedes pedían, es decir, como los dos discípulos Juan y Jacobo pedían y que los otros 10 se enojaron porque también ellos lo querían. Ese reino no es el que Jesús proclama, pero los discípulos todavía tienen esa mentalidad. Al contrario de todo ello, Jesús le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, los discípulos por el poder del Espíritu Santo serán testigos. ¿Testigos de qué? De que Jesús trae el reino. Eso es lo que nosotros somos testigos. ¿Y por qué Jesús trae el reino? Porque Él fue el que resucitó, el que murió y que resucitó. Y por la resurrección de los muertos es que Jesús hace patente su reinado, hace patente su deidad. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces Jesús no hubiera hecho patente su deidad, es decir, no hubiera hecho patente que es hijo de Dios, como también la carta a los romanos lo dice. Dice así, acerca de su hijo, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice así, acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Solamente porque Jesucristo fue resucitado, es ahí que los discípulos creyeron de que Él es el Hijo de Dios, el que había de venir. Entonces, aquí el punto es de que por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, es que nosotros tenemos el poder de creer, pero también el poder de ser testigos, de proclamar el reino de Dios. Y cuando se habla de testigos, el testigo es aquel que está dispuesto a dar la propia vida por lo que cree, por lo que proclama. ¿Es verdad lo que me estás diciendo? ¿Es verdad que Jesucristo va a venir, va a instaurar su reino, el reino de paz, el reino de justicia, el reino de los cielos? ¿Es verdad eso? Es verdad, y hasta estoy dispuesto a dar la vida por lo que proclamo. Y es ahí prácticamente donde los discípulos, en este caso el creyente, a través de la historia de la iglesia, hemos visto cómo han muerto los creyentes, cómo han muerto como mártires cuando van de misioneros. Vimos en la historia de la iglesia que eran quemados en las calles, puestos como antorcha en las calles de Roma, descuartizados. Muchos de ellos fueron aventados a los leones, muchos de ellos aventados con los gladiadores en el circo romano. Y vemos a través de la historia tanto martirio de creyentes por el solo hecho de creer y proclamar de que Jesucristo ha resucitado y que vendrá a instaurar su reino. Por lo tanto, los discípulos
tenemos el poder prácticamente de proclamación del Evangelio y estamos dispuestos a sufrir prácticamente rechazos, martirios y todo lo que implica ser testigo de Jesucristo. Y eso es solamente por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero también dice, serán testigos en todo el orbe habitado, alrededor del mundo. No solamente donde estamos, sino alrededor del mundo. Donde sea que nosotros vayamos, seremos testigos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el instaurador del reino de los cielos, el reino de Dios. Por lo tanto, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho esto, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, mis hermanos, Jesús, ese mismo Jesús que resucitó, ese mismo Jesús que está entre nosotros, ese mismo Jesús vendrá e instaurará su reino. Ascendió al cielo, sí. Está sentado a la diestra del Padre, sí. Pero vendrá e instaurará su reino. Pero también una de las cosas que tenemos que entender, que cuando Él instaure su reino, todas las cosas serán perfectas. Pero también cabe mencionar que ese mismo Jesús que vendrá a instaurar su reino está presente hoy entre nosotros. Tenemos la promesa de que vendrá, se manifestará, instaurará su reino. Tenemos esa promesa, un reino perfecto de paz y justicia. Y será patente, porque Dios no es un mentiroso para que mienta. No es un mentiroso. Lo que Él dice es verdad, es un amén en todo tiempo. Es así con Él. Él es cierto y verdadero. Y por lo tanto, todo lo que Él dice y promete se cumple. Y Él ha dicho que vendrá, y nosotros creemos que vendrá, y así como ha dicho que vendrá y creemos que vendrá, Él va a venir y va a instaurar su reino. Tenemos la esperanza y guardamos la esperanza de que Él se manifestará prácticamente y que todo este mundo será transformado. Como decíamos hace un momento, no habrá pecado, no habrá lloro, no habrá enfermedad, no habrá tristeza, no habrá miedo, no habrá nada de ello, sino todo será perfecto en completa armonía con Dios. Es así como será en el reino de los cielos. Pero también, mientras esperamos ese reino de los cielos que sea totalmente restaurado, perfecto, instaurado más bien entre nosotros, ese mismo Jesús que ascendió, ese mismo Jesús está presente hoy en la actualidad y es el que nos lleva a toda verdad y toda justicia, el que nunca nos va a abandonar, el que nos lleva prácticamente de la mano, caminando firmemente día con día, donde sea que tú y yo estemos, para no flaquear, para sostenernos, y si flaqueamos y caemos, Él nos levanta. Esa es la verdad. Por lo tanto, hermanos, estemos confiados de que donde sea que estemos, Jesucristo está con nosotros. Pero también, donde sea que estemos y pase lo que pase con nuestra vida, Jesús instaurará su reino, porque vendrá con poder y entonces este mundo será totalmente restaurado. Entonces estemos confiados y estemos esperanzados en ese reino que vendrá. Y por lo tanto, cabe decir que ese mismo Jesucristo que resucitó
Sí ascendió al cielo, pero también ha de venir. Y esperamos esa parucía, esa presencia, esa venida del Señor. Oremos. Alabamos, Señor, tu nombre y te damos muchas gracias, Señor, porque ciertamente tú viniste. Viniste, Señor, predicaste sobre el reino, moriste en la cruz del Calvario, Señor, por nuestra salvación. Pero resucitaste, Señor, al tercer día. Ascendiste, Señor, al cielo. Estás sentado en la diestra de Dios Padre. Pero vendrás, Señor, a instaurar tu reino perfecto entre nosotros. Porque así te plació y así, Señor, lo creemos. Creemos, Señor, que tú reinarás por la eternidad. Reinas, Señor, reinas, pero tu reino, Señor, se manifestará perfecto a nuestras vidas. Porque así te plació, Señor, y así lo creemos. Muchas gracias. Gracias por tu obra. Gracias, Señor, por tu promesa. Gracias, Señor, por la acción de tu Santo Espíritu en nuestra vida, para que nosotros creamos, Señor, de que tú vives y reinas por la eternidad. Muchas gracias. En Cristo Jesús oramos. Y ahora, mis amados hermanos, que la misericordia de Dios Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y la acción y la paz de su Santo Espíritu sean en cada uno de vosotros y sus familias hoy y siempre. Amén.